Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y empezamos así. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura cruda, catapos, pasión, no traición. Rodrigo te no opción. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola y su evolución. Rodrigo te espera con información. Bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por estar acá en un nuevo programa de Mano a Mano. Y hoy de nuevo tenemos a Pablo Cavigliazo, quien nos está hablando o nos va a hablar desde Córdoba y va a traer un tema muy interesante. Va a romper mitos que tuvimos los apicultores durante muchos años, que tiene que ver con el tema de la soja. Estábamos hablando fuera de cámara que nosotros, cuando empezamos con este tema, nos íbamos alejando cada vez que venía alguien y nos ponía soja cerca de las colmenas, nos enojábamos y nos teníamos que ir trasladando, bueno, a base de investigaciones, cambio climático y todo lo que ellos hacen, nos traen una nueva información e investigaciones que nos van a hacer cambiar este paradigma o este pensamiento que tenemos. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Rodrigo, muy buenas noches. Bueno, les vamos a romper la cabeza con el tema de polinización de soja. Bueno, perfecto. Ahí voy a poner la presentación y todo el público para vos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, de nuevo muchas gracias Rodrigo por la invitación. La anterior vez estuvimos hablando sobre polinización un poco general, de cómo enfocar un estudio, de la importancia que tiene y el rol que tiene tanto a nivel ambiental como a nivel producción. Y hoy les vengo a hablar sobre lo que es directamente la polinización de la soja. Yo lo llamo sinergia entre la agricultura y la apicultura, porque en este momento de la historia la agricultura se ve beneficiada de la apicultura y la apicultura también se puede ver beneficiada de los cultivos de soja. Un poco la idea que tengo es recorrer esta hoja de ruta, ver un poco del estado del conocimiento, mostrarle algunos estudios de base y cómo validamos esa información junto a diferentes empresas y asociaciones y la integración de toda esta información. Bueno, voy a empezar un poco con el estado del conocimiento como para ir entrando en onda de cómo se comporta la soja a nivel reproductivo, digamos, a nivel de la flor, qué pasa cuando estas flores son polinizadas y por qué o por qué no se forman los frutos en estas condiciones. Como hablamos la otra vez, la polinización es el proceso de transporte del polen que va desde la estructura masculina, en donde se genera, a la estructura femenina, en la que
genera la fecundación y la generación de una semilla con toda su estructura fructífera. La polinización puede pasar por dos causas, de forma autógama, ocurre dentro de la misma flor, por cercanía, y la polinización biótica, que está dada por un vector, que son los polinizadores en la mayoría de los casos. Y la abeja se muestra como un polinizador facultativo porque necesita de todos los productos que vienen de la flor para el desarrollo del ciclo de vida, tanto de ella como de toda la colonia. Y cuando hablábamos de fecundación, se refiere a que cuando llegan los granos de polen, la parte femenina de la flor, germina un tubo de polen en donde está toda la información genética masculina y llega hasta el óvulo, donde se fecunda, y eso es lo que trae aparejado la formación de las semillas y sus frutos. A nivel producción de frutas y semillas y demás productos de la polinización, el 75% de los cultivos de importancia económica depende de forma directa e indirecta. Y cuando hablamos de soja, decimos, bueno, siempre se pensó de que era autógama la flor de soja. Y lo que se sabe es que tiene dos tipos de flores la soja. Una flor que se llama cleistógamo, o una flor cerrada, digamos, en donde se produce la autopolinización, y una flor abierta, en donde se produce la polinización biótica. Hay diferentes configuraciones florales de las flores de soja que están sesgando uno u otro tipo de polinización. Cuando pensamos en estas dos configuraciones florales, la cerrada y la abierta, aparece un concepto que se estuvo estudiando desde el 2005 y hay unos estudios actuales que muestran resultados muy interesantes, que es la heterocronía floral. Que la heterocronía es un cambio en el tiempo o la velocidad o duración del desarrollo de algún carácter de las flores. En este caso, estamos hablando de lo que son la apertura, la estructura de la corola de la flor, los pétalos, digamos, cambiando de lo que sería este paquete cerrado. Y lo que se ve que cambios en la temperatura cambian esta morfología, es decir, detonan de que una flor que está cerrada abra, digamos, y muestre todas sus estructuras reproductivas. Hay un trabajo del 2005 muy interesante que muestra en dos variedades cómo a medida que aumenta la temperatura, lo que vemos en el eje de las X, aumenta la frecuencia, digamos, disminuye la frecuencia de flores cleistógamas, es decir, flores cerradas, en dos cultivares. Y en un trabajo que se publicó hace nada, digamos, en este momento se está publicando, Marina Strelin, una investigadora con la que estamos trabajando, mostró que en las variedades actuales de soja, del grupo 3, 4 y 5, ocurre lo mismo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de flores que abren. Y frente al fenómeno de tropicalización que se está dando a nivel, por lo menos en Argentina, pero se ve a nivel mundial por el tema del cambio climático, podemos ver de que en los últimos 15 años las anomalías de temperatura media en Argentina son cada vez más frecuentes. Comparado a la época, digamos, la época del 60, donde se evaluó la respuesta reproductiva de la soja frente a la polinización. En la zona de mayor producción de soja, vemos que se generan, digamos, las mayores anomalías. Provincia de Córdoba, donde generamos nuestros estudios, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Bueno, desde el 2021, Lucas Garibaldi, con un trabajo muy, muy importante, digamos, llama a la producción de soja a integrar la ciencia de la polinización. Él hablaba de que había un aumento medio de rendimiento del cultivo del 21%, evaluado a través de 23 contrastes, que los aumentos de rendimiento de la soja debido a otros, digamos, y comparó, digamos, al aumento del rendimiento de la soja debido a otros factores como los genéticos y los de gestión, que solo son del 8 al 15%, siendo aumentos de rendimiento con la polinización del 21%.
en el año 2023, hace 2 años atrás, un grupo de investigadores, en el marco de un proyecto muy grande, el proyecto SURPAS, evaluaron en 28 contrastes en diferentes latitudes del país cuál era la dependencia del cultivo de soja comparando digamos, flores excluidas de la polinización, la autogamia, flores abiertas y flores que estaban abiertas y se le había suplementado abejas. Y encontraron que en promedio había una reducción de la producción de un 30% si no había polinizadores en el sistema, digamos, lo que pasaba en estas exclusiones, y que disminuía la latitud, digamos, disminuía la dependencia en función de que aumentaba la latitud. Es decir, a medida que nos acercamos al Ecuador, zonas más tropicales, había una mayor dependencia a la polinización. Y esto se debe a que hay más cantidad de flores abiertas dentro del cultivo. Ese comportamiento que veíamos de flores abiertas, flores cerradas, esa relación con la temperatura en un contexto de cambio climático, está dando estos patrones. A medida que estamos en sistemas más tropicales, mayor dependencia del cultivo porque habrán más esas flores y necesitan de un vector para la transferencia del polen. Y esto también se evaluó a nivel de la región noroeste de la Argentina, cómo contribuían los diferentes polinizadores, una zona subtropical, con un 40% de la dependencia en esa zona. Y además midieron si había un efecto diferencial entre flores de color blanca y púrpura, encontrando que las flores púrpuras eran más atractivas. Encontraron diferencia a nivel de grupo de madurez. Había grupos de madurez que eran más dependientes, como el grupo 4, el grupo 6 en este caso. Y también sí, había un efecto de los eventos de transgénesis y no encontraron diferencias significativas entre los diferentes estudios. Y otra pista que nos da la importancia de la interacción de las abejas es que, por ejemplo, en estos estudios de la provincia de Córdoba, encontraron que las flores que estaban visitadas por abejas tenían 4 veces más granos de polen depositados en sus estigmas. Y en planteos como los de Decio Luis Gazzoni, brasilero, que maneja hace 4 o 5 años abejas en cultivos de soja, ellos han encontrado unos resultados muy interesantes de un 13% de rendimiento, de reducción promedio de la producción sin polinizadores, que eso equivale más o menos a 640 kilos por hectárea de incremento de la polinización. Con toda esta información de marco, digamos que es un montón y muy contundente, nosotros planteamos protocolizar todo esto que había a nivel académico y plantearlo en un experimento ajustado de polinización aplicada en cultivo de soja. Eso fue en la campaña 2023-2024. Hicimos un diseño del experimento con contrastes de jaulas que excluían a las plantas de polinización, diferentes puntos en el espacio, algunos contiguos a estas jaulas y otros no, en donde evaluábamos lo que pasaba con la polinización biótica. Para esto se marcaban flores en diferentes etapas reproductivas de la planta y se seguían 3 nudos de cada una de estas plantas, el desarrollo de cada una de estas flores, y en R6, digamos, cuando están ya maduros los frutos, se calculaba la cantidad de cuántas de estas flores se habían transformado en vainas, se calculaba el porcentaje de fructificación, y a cosecha se medían otros parámetros como la relación semillas-vaina, el peso de 1000 semillas, el peso total por unidad de superficie, biomasa, calidad. Toda esta información nos da idea de cuál es el impacto que tiene la polinización de abejas, o la polinización en general, la polinización biótica, sobre el cultivo. Y después, en paralelo, se evaluaron las interacciones abeja-cultivo de soja. Nos sentamos a ver cuántas abejas estaban visitando la flor de soja, contamos un set de flores iniciales y se estimó la frecuencia de visitas para la flor. La frecuencia de visita se calcula a través de las visitas realizadas
sobre, digamos, divide las flores observadas. Y indica la tasa con la que los polinizadores visitan las flores. Y en este contexto, esto se podía referir a la probabilidad de que cada flor sea visitada por un polinizador, o por cuántas visitas genera un polinizador y qué frecuencia tiene dentro del ensamble. Eso nos da idea de cuántas interacciones había en el cultivo. Y a su vez nos permitía, digamos, en las colmenas, determinar si estaban trayendo el polen de la soja que nosotros pretendíamos que polinice. Entonces hicimos análisis palinológicos y pudimos encontrar presencia de polen de soja. Además, lo que hicimos es un diseño espacialmente explícito. ¿Qué quiere decir? Que sabíamos dónde tomábamos los datos digamos, geográficamente, georreferenciados. Podíamos saber que a qué distancia estaba la fuente de polinizadores, que era las colmenas, o, en el caso de algún polinizador nativo, de las áreas naturales que encontrábamos dentro del lote. Utilizamos categorías de distancia, una categoría de 150 metros, que nos daba la relación de 10 colmenas cada 7 hectáreas, y otra relación de distancia de 300 metros, que nos daba la idea de que cuánto aportaban 10 colmenas a 28 hectáreas. Pudimos tener, en cada uno de estos puntos teníamos todos los parámetros de productividad, y también teníamos los parámetros de interacciones, digamos, frecuencia de visita. Y entre toda esta idea que teníamos de qué pasaba con la flor, digamos, a nivel de cleistogamia, a flores abiertas, flores cerradas, me asocio con Marina Strelin, una ecóloga de evolución, y empezamos a trabajar esa cajita cerrada, esa cajita negra que digo yo, que es lo que pasa dentro de la flor desde que llega el grano de polen y se forma una semilla. Entonces, a través de diferentes métodos de inflorescencia, pudimos ver el desarrollo de los granos de polen de la soja, y pudimos ver cómo estos granos de polen interactuaban con las partes femeninas. Pudimos encontrar patrones que eran bastante raros, como desarrollo de granos de polen dentro de las mismas partes masculinas, digamos, una precocidad del desarrollo muy grande, como también patrones, digamos, de apelotamiento del polen, digamos, una competencia de los tubos polínicos muy grande, y bueno, algo muy aberrante como esto, que es un desarrollo de un tubo polínico adentro de la estructura del filamento de la estructura masculina. Entonces, llegamos a la conclusión de que la soja tenía algunos problemas reproductivos. Bueno, a nivel de resultados, se los voy a contar desde lo productivo hasta lo reproductivo, como para poder ir contando toda la historia y que vayan cerrando cómo esto productivo se ve influenciado por lo reproductivo. A nivel de la reducción o el aumento, digamos, como lo queríamos ver, digamos, de la producción por la interacción de abeja, pudimos ver que había un 30%, 33,6%, digamos, de reducción de la cantidad de vainas por planta cuando no había una interacción con las abejas, cuando no había interacción con polinizadores. Y que la cantidad de semillas promedio por vaina, la soja tiene entre 3 y 4 semillas. Lo más común es que tenga 3 semillas. Nosotros encontramos que había una menor proporción de vainas con 3 semillas cuando no eran polinizadas las plantas de soja. Un 8% menos, digamos, de semillas, digamos, por vaina. Y después también pudimos ver que a nivel de peso de las semillas, digamos, los gramos por unidad de superficie, las plantas que estaban siendo polinizadas tenían casi un 27% más, digamos, las parcelas, esas microparcelas de metro cuadrado que utilizamos, tenían un 27% más de peso de semillas por unidad de superficie. Algo ¿qué significa esto? Cuando escalamos esta unidad de superficie a hectárea, podemos ver el rendimiento, digamos, por hectárea de la producción. Y si lo hacemos con cada uno de estos tratamientos, podemos ver, digamos, que este 27% representa a casi 17, un poco más de 17 quintales, digamos, de unos 1.700 kilos por hectárea, esta diferencia. Si pensamos que
el 20% de la producción de soja anual, digamos, serían como aproximadamente 4 millones de toneladas, 27% cada 20 millones de toneladas que hay de producción. Y en Argentina se generan anualmente 45 millones de toneladas. Hay 15 millones de hectáreas de soja. Hay un laburo de Matías de Felipe que calcula la ganancia genética en el rendimiento, digamos, de los grupos de madurez que utilizamos nosotros, del 3, del 4 y del 5, para la región centro de Argentina. Esta ganancia genética es de 43 kilos por año. En los 35 años de programa de mejoramiento genético se acumuló un aumento del rendimiento de 15 quintales. Nosotros logramos en un año 17 quintales solo con polinización. Y después, algo interesante es la calidad de la semilla. La calidad de la semilla también mejora, la calidad de la semilla de soja. Un 4% en lo que es el peso unitario y un 1,5% en lo que es cantidad de aceites dentro del grano. Ese 1,5% al principio a mí me pareció despreciable, pero si tenemos en cuenta que el 70% de los porotos de soja de Argentina se convierten en aceite, y con una relación, digamos, de densidad y kilogramos de aceite por tonelada, pudimos calcular de que más o menos por tonelada sería un incremento de 3 litros de aceite de soja. Y si pensamos que se utilizan más de 31 millones de toneladas al año para producir aceite, estamos hablando de arriba de los 95 millones de litros al año, más de producción de aceite, solo por una interacción, digamos, sumar una interacción o un proceso dentro de los sistemas de producción. Bueno, cuando hablamos de abejas y su interacción en el cultivo de soja, pudimos mostrar, digamos, que la abeja de la miel interactúa sistemáticamente con las flores de soja dentro de un mar de soja, y como ven que las flores están bajo como un canopio verde de hojas, casi no se ven. Ahí está. Cuando evaluamos, por ejemplo, lo que quisimos ver es si podíamos ver hasta qué distancia volaban las abejas dentro del lote y era efectivo la polinización, y si había una relación entre la formación de frutos de la soja con la frecuencia de visita. Pudimos modelar que las abejas, a medida que se distancian, digamos, mientras más distantes están las colmenas de los puntos de medición, menos cantidad de interacciones veíamos. Y esto se reflejó a los 300 metros, que pudimos calcular que hay una diferencia significativa de menos del 72% de las interacciones. Cerca de las colmenas tenemos aproximadamente una interacción, una visita a flor cada 2 horas, y en el caso de este punto, a los 300 metros, pudimos medir una visita cada 8 horas. Y si pensamos que la flor de soja abre solamente un día, se nos podrían estar pasando la polinización de muchas flores en este punto. También pudimos ver, digamos, que esta frecuencia de visita, lo mismo que veíamos acá, tiene una relación positiva y significativa con la cantidad del porcentaje de vainas formadas en los diferentes puntos de medición. Y si vemos los rangos de distancia, acá tenemos los de menos de 150 metros, los tenemos ubicados en el punto de mayor frecuencia de visita. Los de más de 300 metros los tenemos más cerca de la base de la curva. Y bueno, pensando en esta cajita cerrada que era la flor, digamos, la soja, estas flores abiertas, flores cerradas, cuando medimos el porcentaje en todos esos frascos que colectamos de flores, qué porcentaje de flores había abierta y cuántas cerradas, pudimos encontrar un porcentaje de una relación de 3 y 1. Una flor cerrada cada 3 flores abiertas. Nos metimos con el tema de epiflorescencia a ver qué pasaba a nivel reproductivo. Les muestro un patrón de lo que sería lo normal, digamos, granos de polen que están fijados en la cabeza estigmática de la flor, y con la señal, digamos, de esta fijación se genera el crecimiento del tubo polínico adentro del tubo del pistilo,
y en el caso de la soja encontramos esto. Digamos, un apelotonamiento, digamos, de los granos de polen, desarrollo en cualquier lugar y algunos tubos polínicos donde tienen que ir, digamos, en la parte del pistilo. Encontramos masas de grano de polen apelmazados y vimos, como mostrábamos antes, grano de polen en desarrollo en la parte masculina, de forma precoz. Esto se llama polen recalcitrante, digamos, un polen que tiene una precocidad de desarrollo muy grande, que solo sería eficiente en un tipo de flor cerrada, digamos, porque en este caso las flores, digamos, no alcanzan a polinizarse porque están germinando en donde no va. Y cuando nos pusimos a evaluar, digamos, armamos un índice de qué tan abierta está la flor y medimos qué cantidad de esto estaba desarrollado en función de la apertura floral. Pudimos ver que mientras más abiertas están las flores de soja, más cantidad de polen que se germina, digamos, llegando a casi el 100% de los polen que estaban en las flores, tienen un desarrollo, digamos, fuera de los lugares donde tendrían que desarrollarse, por lo tanto son inviables. Ese polen, aún siendo que llegue a la parte femenina, no podría polinizarla. Entonces, en ese punto nos preguntamos por cómo se poliniza la flor de soja, digamos. Si el mismo polen que antes veíamos que autopolinizaba la flor es inviable, ¿cómo se poliniza la flor de soja? Y empezamos a trabajar con los datos, a modelar los datos y pudimos encontrar esto, digamos. Acá abajo vemos la proporción de polen prematuro germinado, que va de 0 a 100, digamos, por ciento. Esta es la frecuencia de visita, que va de 0 a 2 visitas cada hora, una visita cada 2 horas, y 2 núcleos en donde veíamos que había mucho desarrollo de tubos polínicos. Cuando no había frecuencia de visita y no había proporción de polen prematuro desarrollado, que es cuando la flor está cerrada, o en la otra punta, cuando había mucha frecuencia de visita y todo el polen de la misma flor estaba madurado antes de tiempo, digamos, era inviable. Y ahí, en este punto, podemos encontrar a la abeja, que es la que transporta los granos de polen viables de flor a flor. Y los podemos ver. Estos son un análisis, una placa palinológica de polen corbicular de la abeja, y podemos ver el grano de polen de soja junto con el polen de otras marejas. El grano de polen que transporta la abeja es polen viable. Y de esta forma podemos demostrar de que esta germinación, digamos, que mediante más frecuencia de visita, hay más cantidad de tubos polínicos desarrollándose en el estilo y por esto hay una mayor cantidad de semillas formadas por vaina. Y este efecto, digamos, sinérgico, se ve reflejado directamente o indirectamente sobre la cantidad de semillas por unidad de superficie. La interacción de la abeja impacta directamente a lo que es la producción de semillas por unidad de superficie. Y los nativos también tienen un soporte. Los nativos, vemos acá una gráfica de frecuencia de visita que va, digamos, desde el núcleo de la fuente de polinizadores nativos y se va alejando en las diferentes direcciones. Podemos ver que ya a los 200 metros de la fuente de polinizadores tenemos una caída de casi cero y empieza a aumentar de nuevo a medida que nos acercamos a otra fuente de polinización, como esta tapera o un camino que tiene una bordura. Bueno, toda esta información recabamos en un primer año con un experimento. Muy bien pensado y con unas mediciones muy exhaustivas. Todo esto lo teníamos que protocolizar y validarlo. Eso lo hicimos en esta campaña anterior a través de la asociación con varias empresas, como la Cooperativa General Paz y la Asociación de Productores Rurales, que ellos pusieron campos y fondos para seguir tomando datos, desarrollos tecnológicos con la empresa de Vivey, en donde se intentó poner a punto un índice para poder estimar de forma indirecta la eficiencia del forrajeo de las abejas,
y generar conocimiento como el que vimos a nivel de como el mecanismo, digamos, de polinización de la soja a través de estudios de epiflorescencia y polínicos, y generar matrices de valoración de estos servicios de polinización para poder formalizar y profesionalizar esta actividad. En primer punto, medimos el impacto, digamos, a nivel productivo, de nuevo, a escala con los mismos productores. Repetimos este protocolo, armamos nuevas exclusiones en diferentes campos, en este momento eran 4. Comparamos nuevamente los protocolos de tratamiento, polinización abierta, polinización cerrada. Marcamos ramas, se llevó al punto de cosecha junto con los productores, lo trabajamos todo con los productores y volvimos a tener resultados prometedores, este año usando el doble y 5 veces más abejas en diferentes campos, encontrando aumentos ya en este caso de un 36% de formación de vaina, 58% de peso de semillas, por ejemplo. Volvimos a encontrar los patrones de distancia desde la colmena. A medida que nos alejábamos de las colmenas, había una reducción de la formación de los frutos y lo veíamos representado en los rendimientos a través de monitores en 2 lotes contiguos, 48 quintales en el lote donde estaban las colmenas, 44 quintales en el lote contiguo, pasando los 400 metros. Junto con la Cooperativa General Paz tuvimos métricas similares. Pudimos ver en los monitores de rendimiento que aún siendo que nosotros estábamos trabajando con una submuestra muy chica, en los monitores de rendimiento estaban demostrándose esos resultados y seguían observándose aumentos, digamos, o reducción en el caso de las microparcelas excluidas de más del 47%. En lotes de INTA pasaron lo mismo, entonces, y en los lotes que midieron la empresa VBA tuvimos los mismos resultados, totalmente consistentes. La interesante que midieron los chicos de VBA fue encontramos esa relación sobre la cantidad de vainas y la distancia de forrajeo bien marcada. Después de cerca de los 1000 metros ya no teníamos casi un efecto de los polinizadores. Y a nivel global pudimos calcular que en un periodo de validación, en promedio había un aumento de un 36% de la cantidad de flores que pasaban a vaina, un 9% en el llenado de las vainas, y un peso más de cerca del 6% más por cada grano que se cosechaba. Y esto nos daba aumentos a nivel de rendimiento de cerca del 48%, que es un montón. Entonces, cuando estábamos trabajando a nivel de cultivo, decíamos, ¿cómo podemos nosotros mostrar o qué indicador podemos tener para determinar que la abeja está interactuando con el cultivo, cuánto está interactuando con el cultivo? Es algo que le interesa al productor, tenemos que contratar un servicio de polinización, tiene su costo y necesita monitorear, y el apicultor también necesita saber cómo está trabajando sus colmenas. Entonces empezamos a ver y elegimos la palinología para esto. Digamos, la palinología es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio del polen. Y los granos de polen son muy diferentes entre sí y se pueden utilizar esa morfología para determinar de qué especie de botánica viene. Con el análisis de las cargas polínicas de las abejas, nos permite ver y fehacientemente si se encuentra interactuando con el cultivo que nosotros queremos y cuál es la competencia que tiene este cultivo en el paisaje en otros tipos de floraciones. Como decíamos antes, la Apis mellifera es un polinizador facultativo y trae tanto polen corbicular como corporal. No siempre refleja lo mismo, generalmente el polen corbicular refleja a las especies florales que prefieren como fuente de proteína y lípidos, y el polen corporal refleja a las especies en donde se recolecta el carbohidrato, digamos, néctar.
Bueno, pusimos a punto una técnica de monitoreo a través de red para no utilizar trampa de polen y influir en el desarrollo de las colmenas. Aparte, el análisis de una muestra de red no es lo mismo que un análisis de una trampa de polen. Y esta técnica consistía en capturar con red a las forrajeras que se encontraban entrando a las colmenas. Se agitaba esta red para que las abejas que tenían polen corbicular lo suelten y se recuperaban esas cargas de polen. Se analizaban, digamos, se recuperaban de entre todo las abejas muertas o mugre que podía haber generado. Generalmente, digamos, la mayoría de las abejas salían volando de la red. Y se le hacía una clasificación botánica a través de patrones que habíamos generado a campo. Por ejemplo, este es el patrón polínico de la soja. Se extraen las anteras, esas anteras se fijan en un preparado y se pueden observar los granos de polen que están adentro, y de esa forma podemos saber qué tipo polínico tenemos y compararlos, digamos, con los diferentes cultivos que estaban en el contexto de cultivo de la soja. Una vez que identificamos el porcentaje de uso de polen de soja y de diferentes otros orígenes botánicos, pudimos ver de que contextos diferentes generan un diferente uso de recursos de polen por la abeja, como es sabido, digamos. La abeja busca los recursos o mayoritarios o los que necesitan, digamos, para suplir su dieta. Acá podemos ver un contenido polínico de la misma fecha en diferentes lotes. Vemos algunos muy heterogéneos, otros muy homogéneos. En el caso del polen de soja pudimos identificar que era el único blanco dentro de de la composición botánica que había, entonces era fácil de identificar. Tenemos polen de cardo, de physalis, de algunas asteráceas, y ven cómo cambia en función del tiempo cada una de estas meteorologías de una semana de la floración de la soja, y vemos que, por ejemplo, en este caso, en este lote, la soja tenía una representación que iba del 20 al 30%, y teníamos componentes como el cardo, como unas margaritas silvestres, el género Solanum, Comelina, digamos, que es de Santa Lucía, y algunos mix que estaban compuestos por desde Chilca hasta, bueno, solanáceas. En este caso, por ejemplo, era muy homogéneo. Teníamos un girasol cerca, que fue lo que atrajo en su mayoría de abejas, sobre todo para la producción, para el ingreso de proteína, para el polen, aunque teníamos trazas del 5 al 20% de polen de soja. Como vemos, el amarillo es polen de girasol. Vemos los blend. En este caso, el polen de soja es mayoritario. Vemos que va de un 25, un 20% a casi el 60% del contenido polínico corbicular de las abejas que estaban en estos apiarios. Este lote es un lote interesante porque estaba rodeado de girasol, girasol de maíz, por lo que había un impedimento físico, digamos, para llegar a recursos abundantes. Lo vemos acá otra vez la representación del botánica de la muestra de polen corbicular. Y en todo esto, entre todos estos análisis, trabajamos con los apicultores, porque, bueno, buscábamos también que el apicultor tenga un beneficio, que sea un gane-gane. Contratamos apicultores mediante contrato de servicios y firma de convenios con las asociaciones que van a estar tomando estos servicios de polinización. Los contratos se detallaba desde el costo de los honorarios del apicultor por colmena, cláusulas que lo protegen al apicultor de malos manejos en lo que es aplicaciones, compensaciones por muerte de colmena, y aunque también le daba un estándar de calidad de las colmenas que llegaban a los lotes de un parámetro muy alto, como para que tengamos la cantidad de forrajeras que estamos necesitando en los lotes bajo servicio de polinización.
El 10 de diciembre se firmaron los contratos, el 11 de diciembre ingresaron las colmenas a los lotes. Al momento de cosecha, que fue el 19 de febrero, las colmenas estaban rebosantes de miel, pegadas, algunas con 3 alzas de carga de miel, y el apicultor de las 100 colmenas que utilizó para los servicios de polinización calculó un 26 kilos de miel por colmena promedio. Unas mieles claras, y se encontraban muy contentos, pudimos lograr, digamos, una producción que en otro momento no hubiésemos esperado en un sistema de este tipo. Los apicultores al principio me decían, digamos, que se sentían reacios, digamos, a hacer estos servicios, y bueno, a través de los contratos se sintieron bastante más cómodos, y bueno, con Miguel habíamos trabajado antes en otro tipo de cultivos, así que confiaron y tuvimos muy buenos rendimientos. Pablo, ahí me quería detener, no sé si lo vas a ver después, ¿sí? Que Sí. tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Porque vos estuviste hablando que en la recolección encontraste después determinados otro tipo de polen. Sí. En estos 26 kilos de miel de colmena, ¿los analizaron para saber qué cantidad de miel de soja se cosechó? Porque podría ser miel de otros productos. ¿Ahí es donde me vas a explicar eso? Esto, digamos, cada apiario se le hizo un análisis de las mieles que venían de cada uno de estos apiarios, digamos, sobre todo a los que venían de las asociaciones, que les interesaba saber, digamos, qué porcentaje de polen de soja había en las mieles que salían de este origen, digamos. En el caso, tuvimos porcentajes que iban de 76 a 84% en los análisis polínicos, del polen total de las mieles, digamos, monoflora de soja. Perfecto. Con esos volúmenes, nosotros hicimos un cálculo muy, muy sencillo, pero que nos demuestra, digamos, el grado de interacción que tiene la flor de monocultivo para producir estos volúmenes. Digamos, estamos hablando de 2.600 toneladas de miel aproximadamente, digamos, dentro de un servicio, digamos, que no lo esperábamos nunca. Cada flor de soja tiene cerca de 0,08 microlitros de néctar, que es nada, digamos. Vos necesitas 1.000.000 de microlitros para hacer un litro. Entonces, lo que estamos hablando de que necesitas que la abeja, para que produzca 1 litro de miel, interactúe con más de 13 millones de flores. Vamos, este dato es muy realmente sorprendente, digamos, porque realmente tiene que haber una interacción, digamos, que la abeja tiene que estar llegando al néctar y tiene que estar levantándolo para que podamos encontrar estos niveles, digamos, palinológicos de miel. Y ahora vengo con otra pregunta antes de seguir con esto, ¿sí? Sí. Lo van preguntando los apicultores que están conectados en todas las redes, ¿sí? Y tiene que ver, cuando analizaron este tipo de miel, ¿sí? Donde predomina la cantidad de soja, ¿se han encontrado trazas de algo que prohíban la exportación? Ahora les muestro. Teníamos 2 lotes en donde se había planteado la idea de cómo manejamos la inocuidad o cómo manejamos las diferentes gestiones que hace el productor dentro de su lote, digamos, de su sistema de producción. Entonces, planteamos 2 situaciones con las asociaciones. A una de las asociaciones le dijimos, bueno, sigan trabajando como están trabajando y no nos digan qué es lo que hacen. Y con el otro lote dijimos, bueno, con ustedes vamos a trabajar fino el manejo del apiario para prevenir aplicaciones. Entonces, teníamos un lote que se aplicó con avión, a hora del día, y sin un manejo de prevención en las colmenas. Teníamos otro lote en donde se aplicaba de forma terrestre, de noche, y con un manejo, digamos, en donde nosotros cubríamos la piquera de las colmenas a las 7 de la tarde, más o menos, 7 y media de la tarde, cuando está toda la forrajera adentro prácticamente. Y el aplicador pasaba 9 y media de la noche aproximadamente sobre el lote donde teníamos las colmenas, y se sacaba la cobertura de la piquera cerca del mediodía.
o a mitad de mañana, cuando veíamos que las gotas sobre las hojas se secaban, ahí abríamos la colmena para que sigan forrajeando. Medimos glifosato solamente, en este caso, y están las muestras en otro laboratorio haciendo todo lo que es el manejo, digamos, todo lo que es el streaming, digamos, de productos de síntesis tipo neonicotinoides y demás, herbicidas y fungicidas y plaguicidas que se utilizaron en esta campaña. En los 2 lotes hicieron 3 aplicaciones, con fungicida, con herbicida y con un neonicotinoide específico para chinche. Por lo que nos interesa mucho saber idea de qué pasa, y tenemos un contraste donde un lote no se aplicó nada. Encontramos esto a nivel de glifosato. En el lote que no tenía manejo no, esto está al revés. Perdón. En el lote que no tenía manejo, digamos, de las colmenas y las aplicaciones, tenían 61 ppb de glifosato. Y los lotes que tenían un manejo, aplicaciones nocturnas y tapada de piquera, encontrábamos 43 ppb de glifosato. Los límites de tolerancia son de 50 ppb, por lo que un buen manejo te puede mantener abajo del límite de tolerancia, lo que un mal manejo no lo hace. Discúlpenme, está cruzada los números, pero eran así. No, está bien, se entiende. Y bueno, a nivel de rentabilidad, como les decía antes, yo estoy haciendo el cálculo en un lote de 40 colmenas, calculando logística, 4 viajes, venían los chicos una vez por semana a poner material, un empleado, 8 días de trabajo, 40.000 pesos argentinos día, los tambores para exportación de lo que necesitaban, digamos, de la miel cosechada, los costos de servicios fueron de $50 por colmena, que se pagaron las empresas para introducir colmenas, y bueno, según el costo de exportación, digamos, para el kilo de melena en Argentina, digamos, y las 1.120 kilos producidos por colmena, nos da un balance positivo de cerca de $3.000 para el apicultor en estas condiciones. Por lo que es interesante, digamos, la propuesta. Sí, siempre y cuando, Pablo, nos paguen el tema del servicio, ¿sí? Porque, digamos, siempre y cuando ahí tenemos un tema muy complicado en Argentina con respecto a otros países donde desgraciadamente tenemos muchos apicultores que regalan el tema de la polinización a base de juntar un poquito de miel o, en el caso del valle, de ir a hacer núcleos y crecer, ¿cierto? Sí. Digamos, en este caso fue todo, como decía antes, contratos. Nosotros usamos los contratos y acordamos el precio de aproximadamente el núcleo con el material inerte, digamos, el precio del alquiler. Si en otro caso, digamos, si hubiera de muerte de colmena de más, por solo el costo del servicio estaría cubriendo esa pérdida. Entonces, nos parecía adecuado el costo. Están trabajando aproximadamente $45 por colmena en sistemas como Girasol, y nos queríamos acercar y nos diferenciar de esos valores. Bárbaro. Sí, decime. Sostengo, digamos, que todo esto tuvo éxito por los contratos, por el compromiso de las dos partes. A mí no me ha pasado nunca que me llame un productor de soja y me diga: Pablo, tenemos que fumigar, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos manejar el tema del lote que está en las colmenas? Pensémoslo, nosotros no tenemos problema de cambiar algún manejo. En ese contexto, las cosas salen bien, pueden salir muy bien. Bárbaro. Y mi pregunta va porque dijiste que ibas a hacer una exposición muy grande y quería encontrarme sobre el tema, no sé si va a venir ahora, la cantidad de población, qué características tuvo que tener esa colmena para ingresar a estos lotes a polinizar. Bueno, nosotros pedíamos colmenas muy grandes, digamos, colmenas de
50.000 abejas por colmena, es categoría 1, bien copadas, marcos de cría cerrada, abierta y cría por nacer. Son 9 marcos completos más un alimentador. Y a su vez, lo que pedíamos es que semanalmente se revisen esas colmenas. No se dejen ahí. ¿Y por qué? Porque vienen pegadas y la población es tan grande que en una semana, y el ingreso de néctar es tanto que en una semana jambran. Entonces, nosotros queríamos mantener esa población, entonces toda la semana se agregaba material si era necesario y la colmena crecía. Eso también lo que le permitía es cada vez más forrajera en el campo, por el tema de ley de Farrar, más volumen de abejas, más porcentaje de abejas forrajeras en el campo, y también le permitía copiar. Y con respecto a la alimentación, ¿era alimentación a base también energética más proteína, digamos, en el jarabe, o cómo lo manejaban? Solo una alimentación con jarabe al inicio y no se le puso más nada, no hizo falta hacer suplementación proteica, nada, digamos, no le Ni pusimos... tampoco lo que se está utilizando últimamente, que es una alimentación inducida para que vaya, digamos, y tome, digamos, esa referencia de ir a buscar este determinado néctar, ¿no? No usamos ningún, digamos, un producto que aumente la eficiencia del forrajeo, ningún atractivo, digamos. Lo que sí nos manejamos fue con la fecha de ingreso. Entramos con el cultivo en un 5%, 10% de floración, y pedimos, por ejemplo, en uno de los lotes que tuvimos suerte que había un alfalfar con florecido hermoso, que lo hagan rollo. Entonces eliminamos la competencia, aparte el productor lo tenía que hacer rollo ya, entonces, digamos, aprovechamos eso, y el ingreso, digamos, cuando la abeja ingresa, cuando está la floración masiva a full, digamos, o iniciando, aprende, digamos, que esa es la flor que hay. En un sistema con tal cantidad de floración, digamos, la abeja se ve atraída directamente por la flor, si no tiene una competencia tan fuerte, digamos, como la alfalfa. Si vos le dejamos la alfalfa al lado, iba a drenar mucho de la cantidad de abejas que teníamos. Que es lo que vimos, digamos, en el lote de girasol, que teníamos un lote de girasol al lado. Bárbaro. Y con respecto a lo que van preguntando muchos, nos dijiste que pedían colmenas muy fuertes. ¿Y cómo salían? No, salieron espectacular. Digamos, salieron fuertes más. Se las llevaron, por lo que estuvimos hablando con los apicultores, ellos se las llevaron a la floración del eucaliptus en el litoral y siguieron produciendo, digamos, y sacaron un volumen equivalente al que habían cosechado durante el servicio de polinización. Digamos, los Así chicos que dice, un promedio de 50 kilos por colmena, digamos, que salieron de esas colmenas que venían de la polinización. así que saliendo de una polinización de soja, yendo al eucalipto, donde tenemos un tema de escasez o de mala calidad de polen en el eucalipto, no se necesitó, digamos, de soja más eucalipto, después darle algo a la colmena porque con proteínas estuvo bien. Sí, a nivel proteico estuvo bien, sí, digamos, se la incentiva con jarabe, digamos, al inicio, digamos, por un tema de energía, digamos, pero a nivel no utilizamos proteína de ningún tipo. Los chicos, bueno, los apicultores después volvieron con esas colmenas, las invernaron y en este momento están trabajando en un cultivo de carinata, por ejemplo, y bueno, vienen muy embalados con este año que tenemos realmente mucha entusiasmo, digamos, con lo que puede producir. Queremos ver realmente si este ciclo, digamos, es beneficioso para ellos, porque realmente venían de temporadas medias flojas y esto le cambió el panorama, realmente. Claro, pues ahora está la calinata, el coliandro y después vendría todo lo demás, ¿cierto? Ahora están todas las brasicáceas, carinata, camelina, colza, coriandro, y después empiezan
por ejemplo, ahora en septiembre también tenés cultivos como vicia, y bueno, a partir de noviembre ya empezás con soja, girasol, y ellos hacen algún cultivo de invierno que es arándanos también. En la zona ahí en Concordia, en zona de Entre Ríos, se cultiva arándano y se hace también polinización. Bárbaro, continuemos. Bueno, en todo esto que estamos mostrando, nosotros queremos ver si es posible, digamos, estimar un poco la eficiencia de la polinización a través de la forma indirecta, digamos, porque monitorear a un punto de escalar este desarrollo, el monitoreo, digamos, de lo que pasa a nivel del campo y bueno, y la trazabilidad de lo que se hace es difícil y se necesitaría un montón de gente, digamos, que esté trabajando en el campo. Entonces, junto con la empresa Vivey, una empresa que junta un equipo de programadores como Nexus y una apícola de muchos años como la apícola Bairolati, me proponen evaluar un índice que ellos están trabajando. Un índice de eficiencia de polinización, un índice de eficiencia de forrajeo. Bueno, como les contaba, Vivey tiene una plataforma dentro de su aplicación que es para polinización, es un sistema de monitoreo en primer momento y pretende desarrollar muchas herramientas más, digamos, para la trazabilidad y el monitoreo de la polinización a campo y en cultivos. Digamos, en la aplicación se cargan las colmenas, se cargan los apiarios, se categorizan las colmenas, se genera, digamos, cada día en función de parámetros climáticos. La empresa brinda un piso técnico, digamos, para las colmenas que tienen diferentes sensores, digamos, climáticos, de peso, de flujo. Se pueden cargar videos y a través de una inteligencia artificial te hace una cuantificación del flujo de abejas dentro y fuera de la colmena. Te las cuantifica y te lo hacen a tiempo real. Se puede hacer con video o con una cámara fija. Y con toda esta información, digamos, te genera un índice neto de eficiencia de polinización. Este índice neto está estimado, digamos, con 8 parámetros, digamos, calculados en la colmena y climáticos, digamos, pero hasta este momento no estaba validado. El índice evoluciona en el tiempo, a medida que hay cambio de peso de la colmena, a medida que cambia el clima, hay diferentes momentos del día según la temperatura. Entonces, lo que se planteó con los chicos de Vivey fue evaluarlo, validarlo a campo a través de una correlación entre lo que se observó en el lote de soja con los conteos de frecuencia de visita y lo que medía en el mismo momento el índice de eficiencia de polinización. Y pudimos encontrar esto. El lote que trabajamos con la empresa, encontramos una relación positiva entre la formación de fruto y la frecuencia de visita de apis, como habíamos visto anteriormente, y también pudimos encontrar que la frecuencia de visita de apis se correlacionaba en un 54% con este índice de eficiencia de polinización en función de los diferentes momentos del día que lo estábamos tomando. Por lo que, al parecer, contamos con una herramienta inicial como para poder saber si nuestras colmenas están trabajando de forma eficiente o no. Pero es necesario integrar todo esto que les contaba antes, que es un montón. Digamos, tenemos parámetros de desarrollo reproductivo, las abejas interactúan más, menos, hay problemas reproductivos, los polinizadores nativos aportan, hay un impacto cuantificable en la producción significativo. Conocemos cómo los apiarios y las densidades recomendadas, digamos, con lo que estuvimos viendo, podemos recomendar 2 colmenas por hectárea para tener una polinización adecuada, o por lo menos que esté supliendo o mitigando la escasez que hay en el ambiente. Podemos ver también de que
la apicultura puede tener beneficio de esta interacción. Entonces, en este momento lo que nos queda es integrar todo esto y aplicarlo de alguna forma formal, como hablamos antes. Necesitamos formalizar esta actividad dentro de los sistemas, dentro de los grupos apícolas, y también necesitamos que se formalice como un servicio más dentro de los sistemas de producción y que se valore. Como hablaba vos antes, Rodrigo, en Argentina la polinización no está valorada realmente, el servicio que brinda el apicultor como polinizador. Es más, en muchos casos el apicultor tiene que pagar cuotas de miel o algún mínimo alquiler, y en realidad el valor que tiene que las colmenas estén en esos apiarios y el manejo que hace el apicultor es muy alto, y es necesario que se integre, que se visualiza desde el sistema de producción, desde quienes están gestionando las tierras. Bueno, muchas gracias. Agradezco también te agradezco a vos, Rodrigo, por el espacio, a las cooperativas y a la empresa que estuvieron laburando con nosotros, que invirtieron en el desarrollo de tecnología de información, digamos, aplicada a procesos, y bueno, a compañeras que están tomando todas estas lindas imágenes que tenemos, y un equipo, digamos, de colaborador y participante directo, bueno, que estuvieron participando de una u otra forma para que todos estos experimentos se lleven a cabo. Bueno, Rodrigo, esto es lo que tengo para mostrarte, y bueno, no sé qué te pareció. No te escucho. Me había puesto ahí en muteo. Te felicito, tenemos muchísimas preguntas, obviamente que muchas van a tener, son del extranjero, así que vamos a tener que entender por qué hacen ese tipo de preguntas, ¿cierto? Así que bueno, nos preguntan, ¿sí? La soja en la cual se hizo este trabajo de investigación, ¿es transgénica? Son todas tecnologías de soja transgénesis, en todos los casos. Son grupos que van del 3 al 5. Digamos, los grupos de madurez que estuvimos trabajando y tienen tecnología transgénesis en todos los casos. Digamos, el comercial, son los grupos comerciales que compra el productor normalmente para producir sus campos. Nosotros no pusimos ninguna especificación de genéticas. Perfecto. Y después, este tipo de trabajo, ¿cómo lo ves a futuro para los apicultores de distintas regiones? ¿Considerás que va a ser productivo en el sentido de que se tienen que poner realmente a poner un precio en el servicio, o considerás con tu experiencia que vamos a seguir, por más que esta investigación queda para todos y tenerlo presente, como nos dijiste, a que tengamos que hasta pagar por tener las colmenas ahí? Sí, yo digamos, vengo de historia de apicultor, trabajé con 1000 colmenas cuando era pibe, digamos, con un gran apicultor de acá, aprendí un montón, y era así, digamos, vos entrabas a los campos y se tenía que dejar kilo de miel, y era buscar y que te den un lugar para tener las colmenas era todo un problema. Yo considero que estamos en un momento histórico en donde tenemos que ponerle valor a las cosas que hacemos, y que se trabaja con tanto cariño como hacen los apicultores, digamos, son los enamorados, digamos, de sus colmenas, y creo que es la forma, digamos, que la contraparte vea el valor que tiene el trabajo tanto de los apicultores como de las abejas. Yo considero que el planteo por lo menos tiene que estar, digamos, el planteo. Si uno le va con esta información a un productor, por lo menos lo tiene que considerar. Y de última, se llegará a un arreglo de por lo menos decir, bueno, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible para que el apicultor no tenga un impacto. Hay un planteo, por ejemplo, de un productor que tiene un apicultor que trabaja hace un montón de años, productor de soja, y el mismo productor vino
a plantearme, yo quiero trabajar con un apicultor, quiero que mi apicultor esté acá, ¿cómo mejoro mi campo para que tenga el menor impacto posible? El apicultor se puede quedar acá y no tenga que llevarse las colmenas todo el tiempo. Y estamos trabajando en corredores, digamos, en bordes con flores, digamos, para que el apicultor ponga sus colmenas, trabajemos con el valor que tiene esa colmena ahí en la producción de soja alrededor. Y lo que me decía el productor me decía, yo produzco tanto por año. Si yo por un planteo de servicio de polinización bajo mi producción de miel por año, a mí no me conviene. Digamos, entonces, digamos, el arreglo en el productor agrícola es, bueno, mejoremos el paisaje para que esas colmenas que están acá produzcan esos kilos y además generen un servicio de polinización. Ahí va mi otra pregunta, ¿sí? Porque obviamente que bancos o corredores en otros países como los que producen palto ponen, ¿sí? Y ponen determinadas flores que no son competitivas. Vos con tu experiencia, ¿qué flores o qué tipo de floración utilizás para que en esos corredores o en esos bancos no sea competitivo y siga estando en la soja? La idea es que no sea competitivo o que no sea, digamos, no es que no sea competitivo en realidad, porque también estos bancos de flores te están brindando un montón de polinizadores nativos, digamos, que no los tenemos en cuenta, pero tienen un aporte muy alto. Nosotros vimos que son mucho más eficientes los polinizadores silvestres que la abeja de la miel. Entonces, no solamente tenemos que pensar que estos corredores aporten o compitan con. También vimos en otros cultivos de que haya flor en el sistema hace que las abejas se quedan en el sistema. Entonces yo lo pienso más como vuelvo a usar la sinergia o puedo pensarlo como una asociación. La abeja va a estar utilizando el cultivo focal, que en este caso sería la soja, y va a estar suplementando con los nutrientes que necesita de los bancos de flores. En este momento yo no te podía decir con qué flores trabajar. Estuvimos pensando en lo que se llaman cultivos polifíticos, digamos, un blend de alguna brasicácea, alguna que otra especie de chilca, alguna fabácea, algún melilotus, por ejemplo, una apiácea, como la cicuta, digamos, que atrae muchas moscas polinizadoras. Entonces, con esa complejidad, podemos tener nutrientes necesarios como para que las abejas también pasen, digamos, y suplementen. No es necesario ponerle una torta de proteína en el caso de que el polen contiene deficiencia proteica. Bárbaro. Y esto, obviamente, que para los que no son de Argentina, este es un trabajo que se está haciendo o que lo hiciste en la parte central. Si nos vamos más al norte, porque nosotros, viste que el tema de lo que es estos desiertos verdes, donde está la soja cada vez yendo más al norte, por decir, ya está llegando a Brasil o entró en Brasil, sí. donde están las abejas nativas. ¿Tenés idea cómo se comportan? ¿Van a investigar sobre ese tema de cómo manejar con ese tipo de abejas? ¿Son atrayentes? ¿Pueden ingresar a la flor? ¿Cómo lo ves ese tema? Mira, nosotros en la zona centro tenemos, yo he visto interacciones con abejas metálicas, digamos, alíctidos, que son esas abejas del sudor, que le dicen verdes metalizadas. Hemos visto muchas interacciones y son mucho más eficientes, las abejas son más chiquitas, entonces interactúan mucho mejor, igual que las moscas sírfidas, son moscas miméticas de las abejas, tienen los mismos patrones, lo puedes ver que tienen unos vuelos así como estridentes en el paisaje, y además de ser polinizadores son controladores biológicos, entonces son como muy buenos aliados. Al norte, la zona Chaco-Santiago del Estero, el grupo de Natacha Chakov hizo unos trabajos muy lindos. Hay muchas bases de datos, esto que yo les mostré al principio dentro del marco conceptual, hay uno de los trabajos son de ellos, se trabajó como 20 y pico, casi 30 lotes dentro de la zona del NOA, digamos, argentino, que es zona subtropical, y están viendo patrones coincidentes con los nuestros,
y están viendo mucha más fauna, digamos, de polinizadores nativos. Ya ahí entra en juego la abeja, la sansa, abeja nativa sin aguijón, tipo una tetragonisca, una escaptotrigona. No hay mediciones, digamos, de la eficiencia de esos insectos dentro del cultivo, porque son escasas en este momento las interacciones que se observan. Ustedes tienen que pensar de que en Argentina hay 15 millones de hectáreas y cada vez más están avanzando sobre zonas tropicales y los lotes cada vez son más grandes. Tenemos lotes de 3.000, 4.000, 6.000 hectáreas continuas de soja y eso es imposible, digamos, que estos organismos lleguen más allá de los 200 metros del borde, como estamos viendo en los parámetros de movimiento de los bichos. Entonces, el planteo es muy diferente. Digamos, Claro. porque tendríamos que estar trabajando con corredores que accedan cada 300 metros como para poder generar un flujo de los insectos, digamos, es como, eso es realmente muy complejo, digamos, de pensarlo. Todavía acá los lotes en la zona de mejores son grandes, digamos, pero no alcanzan esas dimensiones. Y entonces, bueno, el desarrollo frente a eso es muy grande, digamos, porque ya teníamos que hacer un replanteo del diseño de los lotes, digamos, de los predios productivos. Sí, igual no creo que el productor, el agricultor quiera hacer hoteles de huéspedes de Sí, determinados hoteles, insectos. hoteles de huésped no, pero podríamos trabajar, por ejemplo, decir, bueno, reducimos el tamaño del lote, digamos, con corredores no tan grandes, digamos, que no tengan un impacto real dentro de la producción, si eso tenemos un aumento de la rentabilidad dentro de tus lotes, digamos. Eso es un tema de costo-beneficio, digamos. Si nosotros podemos probar de que si vos resignás el 5% de tu superficie para corredores para polinizadores, te aumenta tanto por ciento que esté cubriendo ese 5% de resignación, digamos, el planteo tiene que ser bastante lógico. Ahí está a nosotros que podemos estar midiendo eso. ¿Cuánto se puede resignar, digamos, para gestión de polinizadores que sea equivalente al rendimiento anterior de lo que se genera digamos, de la superficie total? Digamos, hay modelos que se están trabajando sobre eso, es decir, bueno, ¿cuánto yo tendría que estar aumentando el rendimiento para resignar tanto? Porque esa es la forma que se toman las decisiones generalmente en los campos. ¿Me es rentable? ¿No me es rentable? Tengo todos estos modelos de producción. Si este modelo me mejora la calidad ambiental, me está dando una sinergia con el apicultor, que a su vez el apicultor tiene una rentabilidad. A mí me pagan o me dan los bonos de sustentabilidad y puedo exportar a otro mercado. Digamos, el modelo se vende solo, digamos. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular nosotros y le tenemos que proponer nosotros, decir, bueno, este modelo tiene estos márgenes, digamos, que son equivalentes o que te da la posibilidad de resignar tanta superficie de tu campo como para poder gestionar este proceso ecosistémico. Perfecto, Pablo, quiero que te quedes. Igual, antes de despedirme, quiero agradecerte. Ojalá que lo que estuvimos hablando se cumpla, todo lo que estás por hacer, y en caso de hacerlo, obviamente vamos a tratar de transmitirlo y volcarlo acá en un mano a mano. Así que bueno, quédate, vamos a despedirnos de todo el público. Recuerden que todos los martes estamos Entre Apicultores, los jueves mano a mano, seguimos teniendo videos los sábados y domingos, así que bueno, compartan esta charla porque fue muy interesante, con mucha información, y nos veremos en lo que es mano a mano el próximo jueves. Nada. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Sabi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende todo.
cosas esenciales. Que mano a mano no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura cruda que tocamos pasión. No traición, poligotea, innovación. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola, su evolución. Rodrigo te espera con información. Tu transformación. No, no. Solito nube con tu trastomba. Aquí esto no puede vivir. Bueno, a todos les decimos que tengan muy buenas noches y gracias por participar de este programa.